Muy buenos días y buenas tardes también. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, este webinar que les brinda la Red Internacional de ISO Expertos a través de sus miembros en la categoría ISO Expertos que comparten experiencia, sus conocimientos en todos estos temas relacionados a los sistemas de gestión de la calidad y de otros sistemas de gestión interesantes para nuestras organizaciones. El webinar del día de hoy está titulado Presente y futuro de la gestión de la calidad, gerencia de riesgos. Y me acompaña desde Venezuela una persona con una experiencia increíble, nuestra panelista desde el día de hoy, Verónica León. Verónica tiene 25 años de experiencia en el área de calidad, es auditor certificado ISO 9000, ISO 14000 y OSAS 18001. También en base a estos sistemas de gestión cuenta con 15 años de experiencia como asesor, auditor y entrenador, tanto en Venezuela, en México, Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido. Verónica también es fundadora de la empresa de consultoría ISO Group, que opera desde el año 2002. Y como siempre, quien tiene el placer de compartir las presentaciones de estos webinars, Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que los invito a que estén atentos de toda esta información interesante que nos va a estar compartiendo Verónica a través de este webinar que estamos seguros va a ser de utilidad para el desempeño que ustedes están realizando en las organizaciones donde están trabajando. Adelante, Verónica, y bienvenida a este webinar. Buenos días, Beatriz, y todas las personas que asisten al webinar de el futuro de la calidad orientado a la gestión de riesgos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Estaremos viendo en este webinar cómo la reorientación del sistema de gestión de calidad hacia lo que es el abordaje y manejo de los riesgos ayudará a las organizaciones a enfrentar los retos cada vez más demandantes de nuestro mundo de hoy. Hablaremos en primer lugar del rol de la gestión de calidad en el mundo cambiante. Veamos cuál es el objetivo. El objetivo es explicar el rol de la gestión de calidad en un mundo cambiante utilizando como herramienta principal la norma ISO 9001-2015. Esta norma, si ustedes la conocen y si no, los invito a que la lean, está orientada a tener la gestión de riesgos como uno de los pilares fundamentales de la gestión de calidad. Esto ya vamos a ver cómo nos va a ayudar a orientar a las organizaciones en poder enfrentar los retos demandantes del mundo de hoy, que se llama mundo VICA. Vamos a ver un poquito en detalle de qué estamos hablando. En cuanto a la justificación del webinar, podemos decir que la norma ISO 9001 en su nueva versión 2015 es una herramienta muy importante, como lo mencioné, que nos ayuda a satisfacer este propósito de mantener las organizaciones en un nivel competitivo a pesar de todas las dificultades que presenta el mundo de hoy. Por lo tanto, es necesario entender cómo se debe gerenciar la calidad bajo el esquema de esta nueva modificación de la norma ISO 9001. En cuanto a quién va dirigido, está dirigido no solamente a los profesionales y personas que trabajan en los sistemas de calidad, bien sea como auditores, como gerentes en sus áreas o como consultores, sino también a los responsables y dueños de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la nueva norma me exige un rol más activo y demostrable de la alta dirección que va más allá del representante de la dirección. Veamos entonces cuál es el rol de la gestión de la calidad en un mundo cambiante. Veremos la gerencia de calidad en un mundo turbulento, volátil, imprevisible, complejo y ambivalente. ¿Qué ocurre?
En el mundo de hoy día estamos acostumbrados a vivir un sistema lineal. ¿Qué quiero decir? Que tenemos las metodologías de resolución de problemas conocidas, por una parte, y por otro lado, tenemos en general un panorama claro de tomar decisiones. Pero ¿qué ocurre? Nos estamos moviendo gradualmente hacia un mundo más dinámico y volátil, un mundo en donde las decisiones deben tomar en cuenta las decisiones de riesgo, el manejo de riesgo, perdón. Esta quizás es la razón fundamental por la cual la ISO decidió actualizar su norma para adaptarse a este famoso mundo VICA. Por otra parte, podemos ver cómo las organizaciones deben enfrentar retos que les impone la situación esta que vivimos. Por ejemplo, escasez de recursos críticos, crecimiento de la clase media, avance de la tecnología. Y finalmente podemos ver cómo estudios especializados indican que las empresas están enfrentando megatendencias que impactan directamente en su modelo de negocio y por ende en su modelo de gestión. Entonces, para comenzar, vamos a ver un poco cuáles son las definiciones de lo que quiere decir mundo VICA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. VICA. Veremos por una parte las definiciones y por la otra estaremos tratando de analizar un poquito las soluciones que actualmente existen para enfrentar estos aspectos y cuál es la proposición de la nueva escuela. Cuando digo nueva escuela, entiéndase norma ISO 9001-2015. Entonces, comenzamos con lo que es la incertidumbre. La incertidumbre se define como la falta de predictibilidad, la sorpresa que genera poca conciencia y entendimiento de los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos conocer las condiciones en el momento de tomar una decisión. Sin embargo, no estamos en capacidad de prevenir cuál sería el futuro. Después vamos a ver un poco más en detalle a qué me refiero. Por ejemplo, nosotros tenemos muy poca capacidad de predecir cuáles serán los cambios del entorno sociopolítico, económico en el cual se desenvuelven nuestras organizaciones. El siguiente término que debemos hablar aquí en el mundo VICA es la complejidad. Está definida como la multiplicidad de fuerzas, la diversidad de problemas, el caos de la confusión que rodea a las organizaciones frente a situaciones desconocidas, lo que crea un mundo complejo. Todo esto no quiere decir sino que en el momento de tomar decisiones yo tengo una cantidad de información muy grande, lo cual me hace complejo el tomar una decisión. Por ejemplo, una gran empresa que tiene filiales en diferentes regiones con diferentes culturas, diferentes contextos sociopolíticos, económicos y geográficos, ¿verdad? El siguiente punto del mundo VICA es la ambigüedad. La ambigüedad describe la falta de información entre conexiones y causas, es decir, yo no puedo entender con claridad cuáles serán las causas de las acciones o las decisiones que yo tome. Un ejemplo es cuando una empresa lanza un producto en un nuevo mercado. Finalmente tenemos la volatilidad, que se refiere a la dinámica del cambio y la naturaleza y velocidad de las fuerzas del cambio junto con su análisis correspondiente. Esto, traducido a un idioma que podemos entender con pocas palabras, quiere decir la gestión del cambio. Cuando estamos hablando de un mundo volátil, hablamos de un mundo que cambia a una rata muy alta de velocidad. ¿Y qué ocurre para nosotros como empresa? Nos plantea el reto de poder responder de una manera adecuada a esas fuerzas del cambio.
Bueno, vamos a tratar de resumir lo que hemos hablado en una gráfica en donde colocaremos en el eje de las Y, de la Y, que también se puede predecir el resultado de las aplicaciones, versus en el eje de la X colocamos qué tanto sabemos acerca de la situación. Entonces, con estos dos parámetros vamos a ver qué ocurre con la volatilidad, por ejemplo. La volatilidad, como les mencionaba, es la rata del cambio. En este punto nosotros podemos tener un conocimiento bastante completo de lo que es la situación al momento de tomar una decisión. Sin embargo, para nosotros será difícil predecir el resultado de las acciones. Aquí, perdón, también sabemos del resultado de las acciones. Lo importante en este punto es que aprendamos a gestionar el cambio de manera adecuada para responder a los retos que se nos presentan. En el caso de la incertidumbre, tenemos un conocimiento bastante cercano a lo que es la realidad. Sin embargo, estamos bajos en lo que es predecir el futuro, como les había mencionado. En el caso de la complejidad, tenemos múltiples factores claves de decisión en el momento de tomar la decisión, ¿verdad? Sabemos muchas cosas acerca de lo que es la situación como tal. Y también estamos, no, disculpen, me equivoqué, en el caso de la complejidad tenemos poca capacidad de predecir, de conocer el futuro y alta capacidad de predecir el futuro. Y en el caso de la ambigüedad estamos bajos en los dos parámetros, entonces quizá esta es la posición más difícil. Bueno, una vez que hemos visto esto, vamos a ver entonces las respuestas que dan la vieja escuela y las proposiciones de la nueva escuela. En las soluciones de la vieja escuela vemos que en general para manejar el cambio están enfocadas hacia el interior, aceptan el status quo y son ciegas a la relación causa y efecto. En las soluciones de la nueva escuela tenemos que se propone tomar en cuenta los riesgos de hoy y del mañana antes de que sucedan. Esto es una gran ventaja y es una de las cosas que va a ayudar más a las organizaciones mantenerse efectivas y vigentes en el presente y en el futuro. Y estudian continuamente los riesgos pensando en el evento del cisne negro. Ustedes probablemente han oído escuchar han escuchado del evento del cisne negro. Esto no es más que un evento que sucede de sorpresa y que no sabemos cómo manejarlo. Cualquier tipo de evento, por ejemplo, las explosiones en las refinerías, los accidentes de tránsito, etcétera, son eventos que se conocen como o ejemplos de eventos de cisne negro. En relación a la incertidumbre, tenemos que las soluciones de la vieja escuela están apegadas a los procesos existentes y seguros, aunque puedan ser inadecuados, fíjense. Tienen miedo, ¿verdad? Confían en soluciones del pasado para resolver problemas del presente, sean adecuadas o no, porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque no conocen en el fondo cuáles son sus riesgos. Las soluciones de la nueva escuela proponen desarrollar procesos nuevos, transformadores y más capaces y reconocen las oportunidades de cambio para buscar nuevas soluciones en lugar de tener miedo. Todas estas cosas que estamos hablando aquí, quiero enfatizar, presentan retos importantes a las empresas. Veamos la complejidad. Las soluciones de la vieja escuela para la complejidad estudian el problema pero ignoran el entorno, el contexto y las causas potenciales. Batallan para entender el problema completo y no se atreven a dar un paso adelante. En tanto, la nueva escuela propone considerar el contexto del problema y las relaciones en el entorno. Debo señalar que este es uno de los grandes cambios de la nueva norma versus la antigua versión de la ISO 9001-2008, en donde sencillamente el sistema de gestión de calidad era ajeno al contexto sociopolítico, económico y geográfico de las organizaciones. La otra cosa que plantean las soluciones de la nueva escuela para la complejidad es que definen qué está dentro y fuera del alcance y establecen claramente cuál es el problema a resolver. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestra nueva norma, el sistema de gestión debe ser establecido su alcance en base al contexto. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle.
Finalmente hablaremos de la ambigüedad. Las soluciones de la vieja escuela en general están inconfortables, no están cómodas con la ambigüedad. Buscan estructura y dirección predeterminadas. Es como si se agarraran a una tabla de salvación en lugar de enfrentar de una manera más proactiva estos retos. Y son incapaces de identificar el camino correcto. En las soluciones de la nueva escuela se propone utilizar la ambigüedad para innovar y encontrar una ventaja competitiva y estudiar hasta entender cuál es la dirección correcta. Una vez que hemos visto este mundo VICA y cuáles son los retos que representa para las organizaciones, vamos a ver cuáles son las necesidades un poco más específicas que tienen las empresas y que han sido generadas por el entorno global. La primera de ellas es la escasez de recursos críticos. ¿Qué ocurre? La explosión democrática crea una demanda adicional sobre recursos críticos tales como el agua, la energía, el territorio, etcétera. Y esto va a obligar a las organizaciones a mejorar o adoptar un sistema de gestión ambiental. La otra necesidad es la escasez de movilidad del talento humano. Lo que ocurre en este caso es que el crecimiento de las economías emergentes, combinado con el factor de, por ejemplo, las jubilaciones creadas en las economías desarrolladas, crea una demanda extra en el talento humano. Entonces, como quizás ustedes ya lo estarán sospechando, ¿verdad? Esta necesidad crea la necesidad, valga la redundancia, de que las empresas enfaticen su gestión de capacitación y talento humano, ¿verdad? Para poder retener los recursos y contratar nuevos recursos, porque hay escasez de talento humano. Luego tenemos el surgimiento de una nueva clase media mundial. Al igual que en el punto anterior, el crecimiento de las economías emergentes crea una clase media más culta, más exigente y con un ingreso per cápita mayor. Entonces, esto obviamente impacta en el momento de la decisión de los consumidores de un producto o servicio. ¿Y qué ocurre? Bueno, crece la demanda por un sistema de calidad apto para responder a estos retos. Luego tenemos nuevos hábitos de consumo. Este es un fenómeno muy interesante del entorno global. ¿Cuál es el problema? En este entorno global, que como les mencionaba, existe una escasez de recursos críticos, cada vez son más importantes los valores de, por ejemplo, compartir en lugar de comprar. Los que están en Venezuela saben de lo que estoy hablando. Otro de los valores que es importante hoy en día es respetar el ambiente y respetar los derechos de las personas. Como todos sabemos, los consumidores trasladan sus valores al momento de la adquisición de productos o servicios. Entonces, nuevamente, esto va a requerir sistemas de gestión de calidad más sólidos, más profundos y más acorde con los requerimientos y los retos del mundo y del entorno, ¿verdad? Luego tenemos el uso creciente de información y tecnología. Tenemos hoy en día un consumidor mejor comunicado y mucho más informado. Esto crea una necesidad de gestionar la información y la tecnología. La norma ISO 9001 ahora incluye los sistemas de apoyo en su sistema de gestión de calidad. Por otro lado, las organizaciones deben tomar esta gestión de la información y la tecnología como una de sus prioridades, porque el mundo en este sentido es extremadamente competitivo. Y finalmente tenemos el dinamismo y sobreexigencia del entorno regulatorio. Esto está creado por la constante preocupación de los gobiernos por estar alineados con las inquietudes globales. Entonces, esto crea la necesidad de que las empresas cada vez trabajen de una manera más apegada a las normas y de acuerdo
a lo que se conoce como normas armonizadas, es decir, normas homogéneas para cada sistema, para cada industria, en todos los países, en todas las regiones y en todo el mundo. Una vez que hemos visto las necesidades de las empresas generadas por el entorno global, vamos a ver un gráfico que nos va a explicar un poquito mejor por qué es importante implementar el pensamiento basado en riesgos en las empresas. Vamos a graficar en el eje Y la complejidad versus el tiempo para los procesos existentes o nuevos, ¿ok? Entonces vamos a ver que en la medida que pasa el tiempo, van a crecer las brechas entre variables con gran impacto en los proyectos, por ejemplo, costos, alcance, tiempo de entrega, tecnología y calidad. Estas variables con gran impacto no son otra cosa sino brechas, ¿verdad?, entre mis objetivos y lo que está ocurriendo en el proyecto. Entonces, esto requiere que la organización gerencie y maneje sus riesgos de la mejor manera posible. Algunas ideas adicionales de por qué implementar el pensamiento basado en riesgos en las empresas. En primer lugar, aseguramiento de calidad se mueve a aseguramiento del negocio por decisión de la ISO, ¿verdad? Y por decisión de las necesidades del entorno global, como lo hemos visto. Luego tenemos que ISO se está moviéndose a la gerencia de riesgos, sobre todo desde la publicación de su nueva norma el año pasado, el 15 de septiembre, y también publicó ya la nueva ISO 14001-2015 y está por publicar la ISO 45000 de riesgos de seguridad laboral. Los estándares internacionales no incorporan gerencia de riesgos para las empresas. Estos tres que les mencioné y todos los demás, esos son los planes que tiene la ISO y está trabajando en eso. Perdón. Ok. Veamos entonces las áreas prioritarias de trabajo para las empresas generadas por el entorno global. Ya vimos las necesidades, ahora veremos cuáles son las áreas prioritarias de trabajo. En primer lugar, nos queda claro que las organizaciones deben mejorar y mover el alcance de sus sistemas de gestión. Pero más importante que eso es, deben contar con un sistema, con un equipo humano capacitado y decidido a hacer cambios profundos en sus sistemas de gestión. Dicho esto, veamos. Las áreas prioritarias del trabajo de las empresas son, primero, estrategias de planificación a largo plazo, optimización de procesos de negocio y de sistemas de gestión, y optimización de la organización y sus recursos. ¿Y cuál será la herramienta de las organizaciones para poder realizar el trabajo en estas áreas prioritarias? Bueno, la gestión de calidad basada en riesgos es una herramienta muy importante, como lo hemos venido señalando. Con esto terminamos la primera parte del webinar. Vamos a ver en la segunda parte una breve revisión de los requisitos de la norma ISO 9001-2015 que nos van a permitir entender con un poquito más de profundidad el rol del pensamiento basado en riesgos. Ok, la revisión de la ISO 9001-2015 tiene 6 pilares fundamentales, a saber, el contexto de la organización es un requisito nuevo y requiere análisis de riesgos y oportunidades. Nuevo, todos los 6 puntos son nuevos en relación a la norma anterior. Punto número 2, el papel de liderazgo debe ser demostrable. Ya no es válido que la organización tenga un representante de la dirección que se encargue del sistema de gestión de calidad. Hoy en día debemos tener un rol activo de el liderazgo de la alta gerencia de la dirección, de la alta gerencia de la organización. Punto número 3, el marco de la gestión de procesos dentro del sistema de gestión de calidad es ahora un requisito. Como sabemos, ha estado presente todo el tiempo en las versiones anteriores de la norma ISO 9001, sin embargo, ahora es un requisito explícito. El punto número 4 habla del enfoque o abordaje de los riesgos.
El 5, la consideración de todas las actividades de servicios dentro del sistema de gestión de calidad. Este es otro de los cambios sustanciales de la norma, porque ahora los requisitos de la norma están también distribuidos en todos los sistemas de apoyo, tales como el sistema financiero, como información y tecnología, como lo estábamos mencionando hace un momento. Y el punto número 6, debemos gestionar el cambio. Esto es nuevo en relación a las versiones anteriores. Estos 6 puntos van a estar girando en torno a lo que es la gestión por procesos y estarán enmarcados dentro de nuestro sistema de calidad PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. Veamos entonces ahora cuál es el esquema de la norma ISO 9001-2015. Estoy segura que la mayoría de ustedes lo conocen, sin embargo, quiero dar un breve vistazo solamente para que podamos estar todos en la misma onda y refrescar un poquito, ¿no? Ok, en primer lugar vemos que tenemos clientes y otras partes interesadas. Aquí se agregan las otras partes interesadas que no estaban. Una vez considerado eso, vamos a establecer el contexto y definir las partes interesadas pertinentes y del alcance del sistema de gestión. Recuerden que dijimos que esto se hará en base al análisis del contexto de la organización utilizando diferentes metodologías. De aquí pasaremos a la parte de generalidades y el enfoque basado en procesos, pilar fundamental y base del sistema de gestión. Luego pasamos a liderazgo, como les decía, hoy en día tiene un rol más activo. Pasamos a la planificación, en donde los riesgos tienen un rol principal, el análisis y gestión de riesgos tiene un rol principal. Luego pasamos a los soportes del proceso, que como les mencionaba, ahora son un requisito y están incluidos dentro del sistema de gestión. Pasamos a la parte de operación y luego evaluación de desempeño y finalmente la mejora continua para obtener clientes satisfechos en cuanto a lo que son productos y servicios. En esta lámina podemos ver cómo el esquema de la norma ISO 9001-2015 se enmarca dentro de lo que es el sistema de PHBA, ¿verdad? Tenemos la organización y su contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, y de allí pasamos al liderazgo, planificación, ¿verdad? Dentro del cuadrante de planificar. Después continuamos a la parte de apoyo y operación en el cuadrante de hacer, y tenemos evaluación de desempeño en el cuadrante de verificar y la mejora en el cuadrante de actuar. Bueno, ahora vamos a revisar rápidamente lo que es la estructura de alto nivel de la norma. La estructura de alto nivel está basada en el anexo SL de la norma ISO 9001. Esta estructura de alto nivel presenta una estructura, valga la redundancia, común para todas las normas, que le permite visualizar de manera expedita cuáles son los puntos comunes. Y esto facilita a las organizaciones el poder adoptar diferentes sistemas de gestión de una manera integral. Esta estructura de alto nivel tiene 10 capítulos, a saber, ámbito de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Estos 3 primeros son comunes a todas las normas. En principio, a las ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001. Después tenemos los siguientes capítulos: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo a los procesos, operación, evaluación de desempeño y mejora, como lo vimos en el esquema anterior. ¿Cuál es la importancia de esta estructura de alto nivel? Bueno, en primer lugar, presenta un índice de los capítulos de la norma. Luego, tiene términos y definiciones comunes, tiene algunos requisitos genéricos, y esto permite la homogeneización, ¿verdad?, de los sistemas de gestión en las diferentes industrias, en las diferentes organizaciones, y esto va a disminuir todos los problemas que existieron
por interpretación en la publicación de las normas anteriores. Esta estructura de alto nivel también va a permitir la optimización de recursos, ¿verdad? Sobre todo si es que yo tengo diferentes sistemas de gestión, por ejemplo ambiente, por ejemplo calidad, ya yo puedo tener mis 3 primeros capítulos comunes y luego, y incluso el contexto de la organización, si es que es la misma, ¿verdad? Y el resto pues ya lo iré adaptando a los procesos específicos, tanto de operación como de apoyo. Una vez visto esto, pasaremos a la parte 3 del webinar, que va a hablar específicamente de la norma ISO 9001-2015 y el pensamiento basado en riesgos. Vamos a leer rápidamente qué es lo que establece la norma 9001-2015 para el pensamiento basado en riesgos. En primer lugar, dice que es la actividad de considerar el riesgo cualitativa y cuantitativamente en la planificación, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad. Fíjense que tiene que ver en los 3 aspectos de un sistema de gestión, que son planificación, implementación y mantenimiento del sistema de calidad. Luego, dice que es una actividad que tiene en cuenta el riesgo en la consecución de objetivos financieros, operativos, etc. Esta actividad genera los registros correspondientes. Por ejemplo, la norma ISO 31000, que está dedicada a los riesgos, define el riesgo como todo aquello que me impide el logro de objetivos. Luego tenemos que la evaluación del riesgo puede ser cualitativa, si es que se puede, que la mayor parte de veces hacemos una evaluación de riesgos cualitativa, excepto cuando, por ejemplo, estamos hablando de equipos o de sistemas de producción en donde podemos hacer un análisis de riesgos cuantitativo, es decir, cuando se puede medir. También la norma ISO 9001-2015 establece que estas consideraciones deben hacerse en la planificación, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, como lo dijimos anteriormente. El sistema de gestión de calidad es un sistema vivo. Esto quiere decir que nuestra evaluación o nuestro manejo de riesgos será parte integral del sistema de mejora continua, justamente por todos los cambios a los que está sujeto la organización, como lo hemos visto, y quiere decir que nuestra evaluación de riesgos es un proceso vivo y es un proceso constante. Luego, en el anexo A.4 de la norma ISO 9001-2015 se dice que el pensamiento basado en riesgos es algo que hacemos a menudo inconscientemente y que debe ser incorporado en nuestras actividades y en nuestros procesos críticos y complejos. Un ejemplo bien sencillo del manejo del riesgo en nuestra vida cotidiana es cuando vamos a cruzar la calle, ¿verdad? Miramos de un lado y del otro para ver si vienen carros o no vienen carros y miramos si el semáforo está en verde o está en rojo. Allí estamos midiendo el riesgo de si puedo cruzar la calle o no puedo. El pensamiento basado en riesgos incorpora medidas de prevención en nuestro trabajo diario. Debe convertirse en un atributo de nuestra cultura organizacional. Todos son responsables de la gestión de riesgos. Este punto es muy importante. Quizás tendría que ser otro webinar completo para hablar de cómo el pensamiento basado en riesgos debe incorporarse en nuestro trabajo diario. Debemos considerar el riesgo para determinar las acciones correctivas y las decisiones se toman en función del riesgo. Este es uno de los puntos fundamentales que vamos a estar hablando a continuación. Ok, entonces, resumiendo lo que hemos hablado hasta aquí en relación al pensamiento basado en riesgo, podemos decir dos cosas: que la resolución de problemas está basada en riesgos y que la toma de decisiones estará basada en riesgos en todos los ámbitos, en todos los procesos de operación y de apoyo de nuestra organización y todo el tiempo. Esto constituye un reto muy importante tanto para las organizaciones como para nosotros como asesores, auditores o entrenadores de sistemas de gestión. Veamos rápidamente en qué capítulos específicos se aborda el riesgo en la norma ISO 9001-2015. Podemos ver en todos, desde la introducción hasta el capítulo final, que es el capítulo 10. Quiero hacer énfasis en el capítulo 4, donde se requiere establecer el alcance basado en el establecimiento de los riesgos generados por el contexto de la organización. Y luego en el capítulo 8, donde se requiere que cada proceso debe llevar un tratamiento de los riesgos asociados.
¿ok? El resto no es menos importante, solo que por razones de tiempo no lo voy a leer. Con esto terminamos la parte 3 de nuestro webinar y pasamos a la parte 4, que va a tratar de explicar de una manera un poquito más práctica cómo integrar los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y el pensamiento basado en riesgos, que ya para este momento del webinar podemos decir que es el famoso pensamiento basado en riesgos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar los riesgos y oportunidades de la organización. Importante, la ISO 9001-2015 no, NO, requiere que se realice un estudio de riesgo formal o el registro de estos riesgos. Sin embargo, los principios de manejo de riesgos por cualquier metodología son recomendables para las organizaciones con el objeto de que puedan gerenciar sus riesgos de una manera sistemática y más efectiva para sus propósitos de logros de objetivos. ¿Okay? Nosotros hemos decidido trabajar con la ISO 31000 para efectos de este webinar y les comento que la mayoría de las organizaciones se están apegando a los requisitos de la ISO 31000 para su manejo de riesgos. Existen otros métodos como el de fortaleza, oportunidad, debilidad, y se me olvidó la última. Bueno, seguro que ustedes la recuerdan, el método FODA. ¿De qué debemos hacer? Continuamos. Analizar y priorizar, o sea, los identificamos, ahora vamos a priorizar los riesgos y oportunidades de la organización para poder trabajar en los que son prioritarios en primer lugar. Vamos a definir qué es aceptable y qué es inaceptable. Eso lo va a definir la organización, ya vamos a ver un poquito más adelante cómo lo va a hacer. Después debemos planificar acciones para cada riesgo y nos debemos preguntar cómo se puede evitar o eliminar cada riesgo. Yo personalmente opino que los riesgos nunca se eliminan 100%, generalmente se minimizan o se mitigan. Ok. ¿Qué debemos hacer? Continuamos. Implementar un plan y tomar acciones, es decir, generar un plan de acción para el tratamiento de aquellos riesgos que ya identificamos y valoramos y priorizamos. Debemos verificar la efectividad de las acciones. ¿Funciona o no funciona? Para eso existen metodologías. Dentro de un rato vamos a ver un poquito cuál. Debemos aprender de la experiencia y esto nos va a generar el mejoramiento continuo de la organización, ¿verdad? Ok. Antes de continuar, recordemos que tenemos nuestro círculo de calidad en donde comenzamos siempre por planificar nuestros objetivos, nuestras acciones y cómo vamos a medir nuestro sistema de gestión. De allí pasamos a la parte de hacer o ejecutar todos los procesos que involucran a la organización. Luego hacemos auditorías, hacemos verificaciones de cómo está funcionando nuestro sistema de gestión y tomamos acciones. Dicho esto, vamos entonces a hablar de lo que son los procesos más los riesgos más el modelo de PHBA en nuestro sistema de gestión ISO 9001-2015. Vamos entonces a tomar cada uno de nuestros procesos y vamos a estar claros, en primer lugar, en el lado derecho y tanto en el lado izquierdo de la lámina pueden ver que tenemos que estar pendientes que cada proceso tiene interacción con otros procesos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es planificar. Y fíjense que aquí dice, la extensión de la planificación depende de la magnitud del riesgo. Ya vamos a ver qué es eso de magnitud del riesgo. ¿Okay? Una vez que planificamos, pasaremos a la parte de ejecutar el proceso, luego hacemos la parte de verificar y monitorear, medir el comportamiento del proceso y finalmente pasamos a la parte de incorporar cambios de acuerdo a los planes de acción que se hayan generado. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a tratar ahora de construir el mapa de procesos del sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001-2015. Vamos a comenzar por la parte de planificación. El primer punto, como lo hemos venido hablando, es la identificación y evaluación de requisitos, aspectos aplicables según los grupos de interés, ¿verdad?
Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de establecer el contexto de la organización. En líneas generales, quiere decir en qué situación geográfica se encuentra, en qué país, cuáles son sus entes regulatorios, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes, cuáles son sus empleados, cuáles son los intereses de la comunidad, etc. Una vez establecido eso, por una metodología cualquiera, pero que sea idónea, ¿ok? A los requerimientos, al tipo y al tamaño de la organización. Luego, establecimiento del plan y objetivos. Ya hemos establecido el alcance, ahora vamos con el plan y objetivo y finalmente establecemos los indicadores de gestión. Estos son los 3 puntos básicos de una planificación, ¿verdad? Ya vemos aquí el primer cambio en la planificación, como lo hemos venido diciendo. Entonces, en la planificación tenemos identificación y evaluación de requisitos aplicables según grupos de interés. Entonces, tenemos análisis de riesgos FODA, DOPA o ISO 31000 por nombrar 3. Establecimiento, plan y objetivo y establecimiento de los indicadores de gestión. Vamos a ver un poquito más cómo vamos a manejar este análisis de riesgos como parte de la planificación de nuestro sistema de gestión. Vamos a utilizar la norma ISO 31000, como les había mencionado antes, es la más recomendada y la que están utilizando la mayor parte de las organizaciones. La norma ISO 31000 de análisis, para el manejo del riesgo, comienza con comunicación y consulta. Yo le voy a decir a la organización que voy a estar implementando un programa de manejo del riesgo. Voy a formar un equipo de especialistas, después vamos a ver para cómo lo conformo el equipo y voy a comenzar mi análisis de riesgo. Establezco el contexto del riesgo, ya no es el de la organización, sino el contexto del riesgo. Por ejemplo, si voy a tomar la función de compras, tendrá un contexto distinto que lo que puede tener la función de información y tecnología. Luego que tengo establecido el contexto de mi riesgo, voy a hacer la identificación de cada uno de los riesgos que impactan en esa función o en ese proceso. Luego voy a hacer el análisis del riesgo y luego hago la evaluación de los riesgos, es decir, voy a calcular la magnitud del riesgo y entonces hago un monitoreo y revisión, ¿verdad? Y esto me lleva a la identificación de nuevos riesgos y entro en mi proceso de mejora continua. Esto visto así es bastante sencillo, los pasos son bastante sencillos, pero se complica por 2 razones. La una es porque una organización tiene diferentes procesos y la otra es porque el análisis y la evaluación de los riesgos es un proceso continuo. Entonces, por eso decimos, esta es una de las razones por las cuales decimos que la ISO 9001-2005 es más demandante para las organizaciones, para los auditores, para los asesores, para los entrenadores. Bien, veamos cuáles son los requisitos generales para el análisis de riesgo. Como les mencionaba, priorizar los procesos y realizar el análisis de riesgo utilizando técnicas apropiadas. De pronto, la técnica de what if o qué pasa si no es apropiada para una refinería, pero sí lo es para una empresa pequeña, una tintorería, por ejemplo. Punto número 2, incluir a expertos y personas con experiencia en el equipo de análisis de riesgos. Yo les puedo comentar que en mi experiencia, que tengo, por cierto, mucha experiencia en la parte de análisis de riesgos como tal, lo más indicado es en el equipo multifuncional de análisis de riesgos incluir un especialista en riesgos, un especialista en el proceso que vamos a estar trabajando, un cliente interno, un cliente externo y una persona totalmente ajena al proceso que nos va a estar dando una visión fresca y nos va a dar probablemente una idea que no se le ha ocurrido a nadie más. El número mínimo que yo recomendaría son 5 personas, tal como les mencioné cuáles serían.
pero es totalmente abierto. Cada organización decide cómo va a abordar sus riesgos. La norma ISO 9001-2015 no es restrictiva en cuanto a la metodología a utilizar para abordar los riesgos por parte de cada organización. Número 3, establecer un sistema para controlar la gestión de recomendaciones del análisis de riesgos, porque el equipo de expertos de análisis de riesgos va a hacer un análisis, una valoración y va a dar unas recomendaciones, ¿verdad? A esas recomendaciones se les dará un seguimiento, una ejecución y así sucesivamente. Entonces debe existir un sistema para controlar la gestión de las recomendaciones del equipo de análisis de riesgos. Punto número 4, registrar y conservar la documentación del análisis de riesgos. De nuevo, insisto, la norma no me exige un registro de los riesgos, pero a mí como organización me conviene hacer un registro de mis riesgos para yo poder manejarlos de una manera eficiente. Ok, entonces, continuamos con los requisitos generales para el análisis de riesgos y estas son las metodologías, ¿correcto? Tengo, por ejemplo, análisis de escenario, análisis de listas de verificación, análisis de escenarios y listas de verificación, análisis de peligro y operabilidad, HACCP. Este se recomienda más que todo para la parte operativa y de procesos. Análisis de modo y efectos de fallas, este es recomendable para los equipos más que todo. Análisis de árbol de fallas también para los equipos. Y cualquier otra metodología apropiada equivalente. ¿Qué es importante aquí? Independientemente de la metodología, yo como organización debo entender que la metodología que escojo es apropiada, es idónea para mi tipo de organización y para el alcance de mi sistema de gestión y para mis operaciones. Esto lo va a definir el equipo de análisis de riesgos que había establecido anteriormente. Ok, aquí está una gráfica que resume algunas de las metodologías de análisis de riesgos. Análisis de qué pasa si o what if, el análisis preliminar de riesgos, esto está más que nada para proyectos, Process Hazard Analysis. Luego tengo el análisis de modo de fallas y efectos, como les decía, para los equipos. El análisis de árbol de fallas también para los equipos, más que nada. Y el análisis de peligro y operabilidad. Existen otros que no están mencionados aquí. Ok, una vez que hemos visto cuáles son los requisitos para el análisis de riesgos y cuáles serían las metodologías, vamos a ver de manera general cuáles son los tipos de riesgos que enfrentan las organizaciones. En primer lugar, tenemos los riesgos estratégicos. Están relacionados con las operaciones del negocio, estrategias de ejecución, etc. Luego tenemos los riesgos de proyectos relacionados con la planificación, ejecución y entrega de productos, servicios, incluyendo costos, tecnología, como lo vimos en la gráfica anterior donde habíamos colocado la complejidad de los proyectos versus el tiempo. Después tenemos los riesgos transaccionales, por ejemplo, incapacidad de cumplir con los requisitos del mercado, con la sostenibilidad de la estabilidad de la organización, por ejemplo, capacidad de producción, especificaciones y tiempos de entrega. Incapacidad de mantener resultados consistentes. Es importante mencionar, mis queridos asistentes al webinar, que este modelo que estoy presentando aquí de riesgos estratégicos, proyectos transaccionales, es un ejemplo. La organización debe decidir cuál va a ser su mapa y su matriz de riesgos. Aquí hay otros ejemplos de tipos de riesgos de impacto financiero, riesgos de impacto legal, riesgos de impacto en la imagen de la empresa, en la comunidad, etcétera. Por ejemplo, para una organización puede ser muy importante el desbalance en el flujo de caja, ¿verdad? Y también si es que tiene litigios y juicios, el riesgo de tener un litigio y juicio es un riesgo importante que debemos atender. Y luego, afectación de las relaciones con la comunidad, por ejemplo. Bien, una vez que tenemos establecidos en nuestro grupo de análisis de riesgo cuáles serán los riesgos que vamos a manejar, los priorizamos. Ok, vamos a trabajar en pérdida de liquidez, en multas y sanciones administrativas y en indisponibilidad para contratar personal, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces veamos un poquito más de lo que es ya la ejecución del análisis de riesgos. El análisis de riesgo, como les mencionaba, debe
establecer prioridades de cuáles son los riesgos que va a atender primero. Por ejemplo, los operacionales. En cada uno haremos identificación, análisis y evaluación. Riesgos generales de la organización como financieros, de imagen, legales, etcétera. Igualmente, identificación, análisis y evaluación. Es un proceso continuo. Ok, recordemos, para el análisis de riesgos, recordemos que toda empresa, toda organización tiene unos procesos estratégicos, unos procesos operativos y unos procesos de apoyo. Bien, en cada uno de estos tres tipos de procesos, nosotros estaremos haciendo nuestra gestión de riesgo. ¿Ok? Como les decía, es largo y engorroso, pero existen metodologías y existen software automatizados que pueden hacer el trabajo. Pero no caigamos en el error de aplicar un software, ¿ok? Sin antes saber cuáles son las prioridades, cuáles son los riesgos, cuál es nuestra matriz y cuál es nuestro equipo y cómo lo vamos a trabajar. El software generalmente, los software que existen en el mercado, generalmente nos ayudan con las preguntas para cada tipo de riesgo y nos ayudan también en la clasificación y evaluación de los riesgos. Bueno, esta gestión de los riesgos de cada uno de nuestros procesos estratégicos, operativos y de apoyo lo haremos bajo los lineamientos de la norma ISO 31000 o cualquier otra metodología que la organización decida con la condición de que sea idónea. En resumen, formamos el equipo de riesgos, identificamos los riesgos potenciales, cuantificamos las probabilidades de ocurrencia y sus consecuencias, analizamos los controles existentes e hacemos el establecimiento y tratamiento y plan de acción. En esta lámina, en 5 pasos se resume todo lo que sería el manejo de riesgo en una organización. Y me faltó muy importante la verificación de la efectividad del plan de acción. Vamos a ver un poco más a fondo qué es lo que es una matriz de riesgo. La organización debe definir cómo va a cuantificar sus riesgos, es decir, qué escala va a utilizar y cómo va a definir si un riesgo es severo, es mediano, es ligero, si lo acepta, lo rechaza, lo mitiga o qué hace con ese riesgo. Eso es a libre decisión de la organización. Yo tengo aquí un ejemplo utilizado por muchas organizaciones. Por ejemplo, voy a colocar la severidad de la consecuencia en el eje de la Y en orden descendente, es decir, 5 es el más bajo, 4, 3, 2, 1. Y en el eje de las X voy a colocar la probabilidad de ocurrencia en eje ascendente, ¿verdad? Si yo le pongo colores, me faltó decir que la evaluación del riesgo viene dada por la fórmula matemática de probabilidad de ocurrencia por severidad de las consecuencias. Entonces, si yo le pongo colores a mi albedrío, yo digo que severo es rojo, naranja es alto, medio es amarillo y bajo es verde, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, un riesgo que el equipo de análisis de riesgo definió como coordenadas 2, 4, es un riesgo medio, si me siguen, ¿verdad? Y no es lo mismo que 4, 2. Un riesgo 4, 2 es un riesgo alto. Ahora, en respuesta a los riesgos identificados, la organización puede manejar o gerenciar el riesgo, aceptando el riesgo, evitando el riesgo, transfiriendo el riesgo o reduciendo el riesgo. La adopción de estas medidas me va a dar a mí el plan de acción. Si acepto, evito, transfiero o reduzco el riesgo. Ok, les decía que el registro de los riesgos o del análisis de riesgos no es obligatorio por la norma ISO 9001-2015, pero nos va a ser de mucha ayuda. A continuación les presento un ejemplo del registro de riesgos. Ok, entonces yo tengo aquí nombre paso 1. El paso 1 lo puedo decir la fecha inicial, la fecha de actualización y el riesgo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Entonces, si yo agarro un proceso cualquiera, yo tengo riesgo 1, 2, 3, 4. Para cada riesgo voy
a establecer su severidad y su probabilidad. Por ejemplo, el riesgo 1.1, su magnitud es de 3 por 3, 9. Y el plan de acción, está escrita allí la palabra ALARP, que quiere decir en inglés as low as, uh, no recuerdo ahora, pero básicamente lo que quiere decir es que es un riesgo que es aceptable. Por ejemplo, el riesgo 1.3 es 4 por 5, 20, y en este caso se requiere un plan de acción. Aquí es importante mencionar, y es donde entra el seguimiento de las recomendaciones del equipo de análisis de riesgo, porque yo establezco mi plan de acción de tratamiento del, ahí dice riesgo, pero debe ser riesgo, ¿verdad? Y entonces dentro de un tiempo voy a hacer un seguimiento, voy a hacer otro análisis de riesgo y voy a calcular de nuevo la nueva severidad y la nueva probabilidad. Por ejemplo, en el riesgo 1.1 vemos que la severidad y la probabilidad nuevas son igual, de 3 y 3, 9. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el plan de acción que nosotros definimos no es correcto o no fue implementado de manera adecuada. Sin embargo, en el riesgo 1.3, por ejemplo, que teníamos una magnitud del riesgo de 20, ahora tenemos 12. Quiere decir que nuestro plan de acción fue efectivo. Bueno, finalmente, para terminar con este punto de cómo hacer del pensamiento basado en riesgo una actividad de mejora continua de procesos y poderlo insertar en lo que es nuestra norma ISO 9001-2015, vamos a ver cuáles son los procesos de mejora continua. Como lo hemos dicho, establecer el contexto, identificar los riesgos, hacemos un análisis cualitativo, si se puede hacer un análisis semi-cuantitativo, en base a eso definiremos el plan de acción o plan de tratamiento del riesgo, haremos un monitoreo y revisión y entonces entraremos así en el plan de monitoreo, perdón, de mejora continua de acuerdo a los resultados que nos dé el monitoreo y revisión de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, una vez que nosotros hemos aprendido o visto una revisión de cómo sería el implementar una gestión de riesgos en una empresa, estamos listos para establecer nuestro mapa de procesos del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2015. Tenemos la planificación de la que hemos hablado, luego tenemos la gestión de recursos que debe ser adecuada a esos riesgos que establecimos y a ese nuevo alcance de gestión que también establecimos utilizando el análisis de riesgo. Haremos la realización de producto y servicio y luego vamos a establecer la medición, análisis y mejora con el seguimiento y medición del desempeño del sistema de gestión, tal como lo hemos venido mencionando. Con eso terminamos la parte número 4 de nuestro webinar y entramos ya en la parte final, que son las conclusiones que les queremos dejar para su reflexión. Ok, ¿qué ocurre? En nuestro mundo hemos estado acostumbrados hasta el año pasado a trabajar en un mundo donde los requisitos de la norma ISO 9001-2008 de calidad eran ajenos al contexto de la organización y a los riesgos implícitos. Estábamos en una zona cómoda, pero ¿qué ocurre? Nuestro sistema de gestión en realidad estaba siendo relegado a una simple función de unos cuantos dentro de la organización o una gaveta donde estaban los procedimientos y eran responsabilidad básicamente del responsable de la dirección, que era también quien respondía a las auditorías. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido esa experiencia. Pero eso ya no va a ser más así, porque nuestra nueva norma de gestión de calidad ISO 9001-2005 nos lleva a un mundo en donde la gestión de calidad va a ser una de las partes fundamentales del negocio, porque ahora estamos agregando valor, estamos estudiando los riesgos reales que tiene la organización. Esto, por una parte, es mucho más demandante, como nos hemos podido dar cuenta, para las organizaciones y para nosotros como profesionales de calidad, por un lado, pero por otra parte, como les he querido significar durante el webinar, está agregando valor a la organización y esto va a ser importante para los negocios de nuestros clientes. Antes de
pasar al punto de las conclusiones, vamos a revisar rápidamente qué es lo que hemos visto en el webinar. Primero, el rol de la gestión de calidad en un mundo cambiante, VICA. Después, breve revisión de los requisitos de la norma de gestión de calidad, ISO 9001-2015, norma ISO 9001-2015 y el pensamiento basado en riesgos, y finalmente, cómo integrar los requisitos de la norma ISO 9001-2015 y el pensamiento basado en riesgos. Entonces, quizá la conclusión más importante y el mensaje que yo les quiero dejar es este: la gestión de calidad y la gestión de riesgos en la raíz se dan la mano. Las dos se encargan de mejorar el negocio. Aseguramiento de calidad se mueve a aseguramiento del negocio y la gestión de riesgos pasa a ser su herramienta principal. Señores, tenemos que aprender a gestionar los riesgos y enseñarles a nuestras organizaciones. Ok, conclusión número 2. La realidad predominante en el mundo turbulento y convulsionado de nuestros días, .vica, es que los negocios se basan en creencias y juicios de probabilidades y no en certezas. Esta realidad convierte el manejo de riesgo en la consigna para este nuevo milenio. 3. El manejo de riesgo se encuentra a la vanguardia de los sistemas de gestión en las áreas de calidad, seguridad, salud, ambiente y la gestión de cadena de suministros, por nombrar solo unos pocos. Aquí se me olvidó información y tecnología, que hoy en día es cada vez más importante. Conclusión número 4. En su raíz, el riesgo no es más que una declaración de probabilidad de que algo pueda salir mal, que impida o retrase el cumplimiento de los objetivos de la organización. Esto es lo que dice la norma ISO 31000. Conclusión número 5. ¿Qué es más adecuado para orientar a las organizaciones en el manejo de los riesgos que las disciplinas de gestión de calidad tales como teoría estadística de probabilidad, auditoría operacional general, resolución de problemas estructurada, análisis de la causa raíz? A mí, en todo este webinar, no lo he dicho de manera explícita, pero implícitamente queda claro que todo este mundo VICA y toda esta nueva norma ISO 9001-2015 representa una gran oportunidad de crecimiento y de evolución, no solo para las organizaciones, sino para los sistemas de gestión y para nosotros como profesionales de estos puntos de calidad, ambiente, seguridad y salud laboral, etcétera. Los puntos relevantes para apoyar la afirmación de que el punto de calidad en la gestión de riesgos son: 1. La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad son la nueva norma global. Los gobiernos, las organizaciones e incluso los profesionales están teniendo un tiempo muy difícil para adaptarse al mundo VICA, y aquí es donde entramos nosotros. La gestión en la mayoría de las organizaciones parece atascada y no es capaz de adaptarse a VICA. Las gestiones de calidad, riesgos y otras están luchando para seguir siendo relevantes y agregar valor. Y los sistemas de gestión de calidad hoy son de renovación de imagen. La gestión de calidad se está reestructurando en torno a la gestión de riesgos. Bueno, antes de concluir, quiero darles un resumen global de cómo nosotros podemos integrar nuestro pensamiento basado en riesgos a la norma ISO 9001-2015. Disculpe que sea tan insistente, pero este es el eje central de la nueva norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una organización y esta organización tiene un manejo del negocio que tendrá unos objetivos. Y estos objetivos los vamos a enmarcar dentro de nuestra gerencia de calidad y nuestro manejo del riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a utilizar una herramienta como la ISO 31000 para manejar nuestros riesgos, y esto lo enmarcamos dentro de nuestro sistema de calidad: cómo actuar, planificar, hacer y verificar, y esto nos va a dar entradas para nuestras decisiones. Y esto nos generará unos resultados. Básicamente, esto resume lo que hemos hablado de cómo podemos integrar la gerencia de calidad y el manejo de riesgos. Y obviamente, las dos flechitas quieren decir mejora continua, proceso iterativo en el tiempo para poder enfrentar las condiciones de reto que nos genera el entorno global a la organización.
Conclusión final, la mitigación de los riesgos requiere una mentalidad diferente a la mentalidad de gestionar la calidad. Como hemos hablado, se requiere gestionar el riesgo. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes por el día de hoy. Muchas gracias y entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Verónica. Sumamente interesante toda la información que has compartido y efectivamente invitamos a todos los participantes que están acá en la sala a realizar pues sus preguntas, si quieren aclarar algún concepto, cualquier inquietud, incluso que quieran compartir sus puntos de vista, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen acá estos participantes. Rafael Villegas nos coloca por acá muy buena exposición de la inclusión de la gestión de riesgos, que de hecho tú comentabas que efectivamente es uno de los pilares fundamentales de esta nueva versión 2015 de ISO 9001. Correcto, muchas gracias por el comentario. Vamos a ver por acá quién más nos indica. Mira, o estuvo muy claro o estuvo muy poco claro porque no pregunto. Bueno, vamos a Vamos a ver. esperar por acá, sí, porque fíjate que una de las cosas bien interesantes que tú mencionabas, ¿no? Esperando acá un poco, dando tiempo para que nos coloquen sus comentarios, es que efectivamente, a pesar de que la norma ISO 9001-2015 no especifica, y fue uno de los cambios quizás interesantes entre el FDIS y ya la norma oficialmente publicada, que fue quitar esa nota de recomendación del uso de la norma ISO 31000 de gestión de riesgos, ¿no? Sí. Sin embargo, deja pues bien abierto a todas las organizaciones a seleccionar la mejor herramienta para implementar este nuevo concepto de pensamiento basado en el riesgo. Y tú comentaste algo interesante que como buenas prácticas de implementación, a Sí. pesar de que no está declarado dentro de una nota en la norma, en este capítulo 6 de planificación, específicamente en el apartado 6.1, las Ajá. organizaciones están utilizando la ISO 31000 porque efectivamente nos proporciona una metodología bien sistemática a seguir para nosotros poder identificar, evaluar los riesgos y pues darle esa valoración de acuerdo al impacto que puedan estar generando y en función de esa valoración identificar las acciones para abordarlos, ¿no? Correcto. Bien, mira, aquí ya tenemos algunos comentarios. Vilma Coronel nos dice gracias, sus conocimientos en gestión de riesgos se pueden observar, son muy sólidos. Gracias, Vilma, por Gracias. ese comentario. Rafael Villegas dice, se debería considerar dentro de los riesgos el surgimiento de la competencia en las distintas áreas, ¿cierto? Por supuesto. Yo pienso que sí, definitivamente. Estamos en un mundo competitivo y el surgimiento de la competencia es uno de los riesgos que deben considerarse justamente dentro de lo que es el contexto de la organización. De hecho, es O uno sea, de... Sí, adelante. perdón, si yo, por ejemplo, soy una compañía que tiene una concesión para manejar el gas de manera privada en Venezuela, la competencia que tengo va a ser cero, ¿correcto? No existe en Venezuela otra empresa que haga el manejo del gas de manera privada. Estoy inventando de paso, ¿ok? Sin embargo, si yo tengo una empresa que fabrica salsa de tomate, ¿verdad? Tengo como 10 marcas que están compitiendo conmigo. Entonces, mi riesgo de la salida al mercado de nuevas marcas, de nuevos productos mejorados, va a ser mucho mayor en el segundo caso que en el primero.
Exacto, y eso es lo importante de evaluar bien esta variable de la competencia cuando hacemos el análisis del contexto de la organización, uno de los factores externos como tal a considerar. Por Sí, acá nos dice Elkin Acuña, muy buena presentación, yo estoy en el sector automotriz y usamos el AMEF, el análisis de modo ok, y efecto de falla potencial, como correcto. herramienta de trabajo para evaluar nuestros procesos, pero siempre enfocado a los potenciales problemas al fabricar piezas. No lo usamos para evaluar procesos. De hecho, allí en este tema, efectivamente, ¿no? El sector automotriz también utiliza otras herramientas como el plan de control, donde establece cuáles son aquellos elementos críticos, pero siempre enfocados a las piezas como tal, ¿no? A lo que estamos facturando, las partes. ¿Qué pudiéramos estarle recomendando acá, en este caso, a Elkin, Verónica? Bueno, mira, mi opinión es la siguiente. Ese tipo de análisis de riesgo, ¿verdad? Es muy adecuado, como lo menciona el amigo Elkin, en la industria automotriz, ¿verdad? Cada industria tiene Ujú. su análisis de riesgo particular, pero ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en el capítulo 8 de operación, ¿verdad? Y es Ujú. perfectamente idóneo, perfectamente adecuado. Sin embargo, cuando tiene que hacer el análisis de todos los otros riesgos que enfrenta la organización, ya no puede estar usando esa metodología. Tiene que utilizar algo más general, algo que se pueda medir de manera cualitativa o semi-cualitativa. De hecho, el análisis que él utiliza probablemente es cuantitativo y eso no nos va a servir, por ejemplo, el momento de analizar y abordar los riesgos relativos al contexto de la organización. ¿Qué pudiéramos estar utilizando, Verónica, para, como herramienta para evaluar los riesgos que están presentes en cada uno de esos factores externos o cuestiones externas e internas de la organización que pudiéramos estar evaluando? Mira, mi experiencia, yo lo he hecho en algunas oportunidades y no por requerimiento de la norma ISO 9001-2005, 2015, sino en una organización que me pidió implementar un sistema de gestión de riesgos. Y entonces lo que nosotros decimos es, ok, crear el equipo multidisciplinario y entonces, como les mencioné, con un experto, un cliente interno, un cliente externo, un proveedor y un empleado y una persona digamos que no tenga nada que ver con la organización, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Una lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas fueron saliendo, obviamente, el experto en riesgos debe tener unas ciertas orientaciones, o perdón, unos ciertos criterios para orientar las inquietudes que van surgiendo en el grupo y entonces va creando los riesgos. El líder del equipo, que es el especialista en riesgos, va a ir orientando. Y entonces, con una lluvia de ideas y un análisis posterior que hace el especialista en riesgos, salen los análisis del contexto de la organización. Otro método que se utiliza es el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Me acordé de la palabra Sí, de jodas, FODA. sí. Sí, exactamente, otros lo llaman DOPA, ¿no? Ujú. Son dos metodologías que yo conozco en particular para lo que es el análisis de el contexto de la organización, pero también tú puedes perfectamente utilizar la ISO 31000, no hay ningún problema. De hecho, nosotros lo hicimos para algo como los riesgos financieros, me recuerdo, y los riesgos de imagen de la organización. Sí. Porque, por ejemplo, Ujú. que la organización sea denunciada porque pasó una X cosa en la prensa. Bueno, ese es un riesgo de imagen. Entonces yo lo califico con los parámetros matemáticos que hablamos, ¿verdad? Y entonces me da, bueno, una magnitud de riesgo de 12. Y yo, por otro lado, digo, bueno, 12, yo como organización lo establecí, 12 es un riesgo severo. Entonces lo vamos a atender de esta y esta manera. Exactamente. De hecho, es una recomendación bastante válida porque no solamente necesitamos enfocar ese pensamiento basado en riesgo de una forma macro cuando hacemos el análisis del contexto de la organización, que utilizando una DOFA o una tormenta de ideas, cuando hacemos la planificación estratégica, porque recordamos que ahorita la ISO 9001-2015 ve el negocio y la organización en su sistema de gestión
como un todo. Entonces es como un todo, importante, correcto. eh, digamos, quitarle el polvo a esas herramientas como la planificación estratégica es un buen momento para hacerlo. Tomar en cuenta las recomendaciones que tú estás dando para el análisis del pensamiento basado en riesgos desde un punto macro con el contexto de la organización. Y también considerar que es importante, Verónica, y me gustaría aquí también tu opinión respecto a esto, que en el apartado 4.4 del sistema de gestión de la calidad de sus procesos hay un literal muy claro que dice que debemos identificar todos los riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos dentro de nuestro sistema de gestión. Tenemos claro que Correcto. hay procesos estratégicos, que hay procesos que son de soporte o de apoyo y que hay procesos que están enfocados en esa naturaleza propia de la organización, bien sea que es una organización del sector de manufactura o del sector servicio. Ahí es donde está esa variación entre cada una de las organizaciones en esos procesos claves como tal. Y Sí. la norma nos lleva a partir del apartado 4.4, en ese último literal, a que nosotros hagamos esa identificación. ¿Qué pudiéramos también estar utilizando en el caso de nuestros procesos? También esta tormenta de ideas con el DOFA, No, ¿no? no, no. Dinos, recomiéndanos cuál es la No herramienta. es lo más recomendable. En el caso de los procesos es donde tenemos que ser, digamos, más matemáticos y Uh aplicar metodología que sea semi-cuantitativa o cuantitativa, es decir, que se pueda medir. Yo personalmente recomiendo el método HASOP Ok. porque ese método es semi-cualitativo y está orientado a los procesos, a los equipos, por ejemplo, a la pérdida de contención, a las probabilidades de explosión, a que fallen los equipos de monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, eso en un análisis FODA, por ejemplo, resultaría superficial y resultaría irrelevante. ¿Ves? Uh -huh. Entonces yo personalmente utilizo análisis HASOP o HASID, que es otro muy similar, o también hay otra metodología que se llama ACR, la industria de hidrocarburos lo utiliza muchísimo para la parte de los análisis de procesos operativos propios del corazón del negocio. Si es que son tipo manufactura, ¿verdad? De piezas, como Uh decía el -huh. amigo Elkin, etcétera. Ahora, otra vez, si yo lo que tengo es una pizzería, de repente no es necesario que haga un HACCP o habría que ver el alcance de lo que tengo que ver. Por eso es que yo hacía tanto énfasis en que la metodología de análisis de riesgos debe ser idónea al sistema que yo, perdón, al proceso que yo estoy tratando de analizar y por eso la importancia de la presencia de un especialista de riesgos en el equipo. Sí, y es efectivamente así lo que tú estás comentando, ¿no? De seleccionar la herramienta adecuada y no enfrascarnos quizás que tiene que ser esta, porque lo has comentado muy claramente que dependiendo del análisis que nosotros queremos hacer, bien sea un análisis general de la organización, de procesos operativos o de aquellos procesos que son de soporte e incluso dependiendo del sector al cual pertenece nuestra organización, debemos seleccionar las herramientas de análisis de gestión de riesgos, perdón, más idóneas. Exactamente. Correcto, Mira, correcto. vamos a ir leyendo por aquí ya las últimas preguntas o también comentarios Comentarios. que nos dejan, exacto. Elkin Acuña, y esto está también interesante porque tenemos muchísimas personas de Venezuela que están acá en este seminario. Dice, ¿qué recomiendas para clasificar el riesgo país en Venezuela? Que nos afecta a las empresas locales y que crea muchísimas variables que atentan contra los objetivos del negocio. Mira, esa es una pregunta bastante difícil de contestar porque, ¿qué ocurre? Yo en este momento no tengo un análisis de riesgo de lo que es el contexto país. Sin embargo, yo sé porque lo vivo, estoy en Venezuela, trabajo en Venezuela, que en este momento tenemos un riesgo país muy alto, ¿verdad? Por todas las condiciones sociopolítico-económicas que tenemos
Y eso definitivamente es un riesgo. Ustedes se preguntan por qué cierran las organizaciones, por qué se mudan de país. Bueno, precisamente porque el riesgo país es un riesgo que ellos de alguna manera, bien sea intuitiva o por un análisis explícito de riesgos, consideran que no es manejable. Entonces, mira, existen herramientas de análisis sociopolítico, económico, para determinar de manera numérica la magnitud del riesgo país. Es un proceso largo y complejo y, repito, lo tienen que hacer especialistas en riesgos. No puedo decir nombres, pero hay empresas que se especializan en eso en nuestro país. Sí, la recomendación en este caso es siempre tener a un consultor especialista en el ramo, ¿no? Claro. O Realmente, sea, tú a mí, perdón, sí, te interrumpí, adelante. Beatriz, disculpe. No, No, no te yo digo, tú preocupes, a adelante. mí no me puedes contratar para hacer un análisis riesgo país, porque no tengo las herramientas ni el conocimiento. Tienes que buscar un especialista para eso dentro de tu equipo de análisis de riesgo. Perfecto. Bien, entonces ya para acá, para ir cerrando aquí, Yelixa dice felicitaciones por su presentación, excelente Gracias. contenido y de hecho ha estado bastante interesante. También Esther Atencia desde Sevilla dice muchísimas gracias por una exposición tan clara, me ha aportado muchas ideas para la aplicación en mi área, un cordial saludo. Esther Gracias. está también en el área universitaria. Ah, qué Elkin, bien. sí, eso es lo interesante de esto, ¿no? Que tenemos participantes de diferentes sectores. Elkin dice, excelente, muchísimas gracias. Y Gracias a usted. para cerrar, Verónica, porque esta inquietud que tiene acá Yelixa Padrón es bastante interesante y es importante aprovechar este espacio para aclararla. Dice, básicamente, el hablar de la gerencia de riesgos se traduce de una forma directa en una modificación de la estructura organizacional de la empresa o cualquier entidad a la cual se le aplique la ISO 9001-2015. Y yo le agregaría otra cosa a esa pregunta que también siempre la hace. ¿Es necesario crear un proceso dentro de mi sistema de gestión que gestione los riesgos cuando los riesgos están presentes en todos los procesos? ¿Qué opinas tú? Mira, yo opino que más que crear, como decía Elisa, más que crear una... Ah, repíteme la pregunta. Ella dijo que que piensa que se debe crear Una una gerencia de organización. riesgos No, dentro bueno, de la estructura organizacional, ¿no? bueno, Desde ese punto de mira, vista de la estructura organizacional, perdón. Y ok, le agrego a eso, ¿verdad? Otra pregunta que siempre hacen en los webinars de este tipo, eh, si es necesario crear dentro del sistema de gestión un proceso que se encargue exclusivamente de la gestión de riesgos, cuando ok. en todos los procesos hay que están expuestos a riesgo, ¿ok? Y que tienen que abordar sus propias acciones. ¿Qué opinas tú Bueno, sobre este tema? mira, yo opino dos cosas y voy a ser muy enfática en esto. Antes que yo crear una organización dentro de la estructura de la empresa que maneje los riesgos, yo tengo que hacer cambios profundos en la manera de pensar de las personas. Tengo que entender que el pensamiento basado en riesgos tiene que ser parte de mi manera de trabajar todos los días. Dicho eso, y como base, dependiendo del tamaño de la organización, sí puede ser necesario crear un departamento de gestión de riesgos. Sin embargo, hay muchas organizaciones que le están adjudicando esto a la gerencia de aseguramiento o de control o de gestión de calidad. Entonces a nosotros nos toca orientar a la organización en lo que es la gerencia de riesgos. Ahora, insisto, si yo lo que tengo es una planta de químicos que atiende a toda Latinoamérica, probablemente será una organización enorme que atiende a diferentes países, entonces yo no puedo tener a una gerencia de calidad que esté trabajando también en riesgos. Lo que sí tengo que tener es la cultura de la organización y una gerencia que quizás sea adjunta o le reporte o trabaje de manera concomitante con la gerencia de calidad. Eso para responder la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, la respuesta es sí.
Todos los procesos tienen riesgos, absolutamente todos. Entonces, quiere decir que yo debo incorporar el proceso de manejo de riesgos dentro de lo que es mi sistema de gestión. Me explico. Vamos a suponer que yo voy a cambiar la pieza de un equipo. Antes de cambiarla, tengo que ver cuál es el riesgo. Si lo cambio por uno que es exactamente igual al original, si es nuevo, si es reconstruido, qué riesgos me representa eso para el equipo y para el proceso. Por poner un ejemplo, eso está contemplado claramente en las políticas de buenas prácticas de mantenimiento, pero yo tengo que además hacer un análisis de riesgo explícito, aunque sea 2 líneas, pero tengo que hacerlo porque si no, no estoy manejando los riesgos y estoy incumpliendo con lo que quiero para que mi empresa sea competitiva y para cumplir con mi norma. Excelente. Muchísimas Gracias. gracias de verdad, Verónica, por toda la información que has compartido, tanto en el desarrollo de la presentación como en esta sesión de preguntas y respuestas muy enriquecedoras para todas las personas que están acá asistiendo en vivo en este webinar. Quiero Bueno, recordarles gracias. Estamos a la orden. Quiero recordarles que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues bueno, puedes visitarnos y allí no solamente vas a encontrar esta grabación de este webinar, sino de otros eventos que también hemos realizado y que seguro van a ser valiosos para tu crecimiento profesional. Verónica, muchísimas gracias. Unos últimos minutos, tu último mensaje ya para cerrar. Ok, primero, muchísimas gracias a ti por la invitación y a Keila y a Jesús. Y también muchísimas gracias a todas las personas que amablemente atendieron al webinar y nos hicieron interesantes preguntas que me pusieron a pensar. Bueno, espero pronto volverlos a ver todos y quiero a todos y quiero que se queden en su mente con la inquietud, como ya lo manifestaron muchos en sus preguntas, de cómo yo puedo gestionar el riesgo en mi organización. ¿Qué es nuevo? ¿Cómo lo hago? Y pensar que de verdad es necesario, no es un simple requerimiento, perdón, requisito de la norma, es algo que me va a ayudar a mí como organización. Muchas Muchísimas gracias y buenos gracias. días. No, muchísimas gracias, Verónica. Esta es tu casa, estás cordialmente invitada cuando desees compartir de nuevo estos temas interesantes que tú manejas y que seguro van a estar pendientes todas estas personas para asistir en vivo. Eh, Quiero saludar a todos los que están acá asistiendo. Hay bueno, un pocotón de personas. Está nuestra querida Keila, gracias por estar aquí. Y bueno, a cada uno de los que están conectados de diferentes países, gracias por la participación. Y bueno, estamos en contacto. Saludos cordiales desde Italia. Chao, chao. Ok, chao, chao.